¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Esta es una ocasión especial y es una emisión especial ya que se encuentra conmigo uno de los invitados habituales al podcast, que aparte de ser un invitado es amigo mío y esta vez nos acompaña para hablar de su nuevo libro titulado Por alusiones, enmiendas a lo absurdo y delgado de la cámara. Él es un experto en tauromaquia, el cual es uno de los temas que más me apasiona. Yo creo que la tauromaquia es el máximo exponente de todas las artes porque incluye, pues, u- eh, eh, incluye danza, incluye filosofía, incluye música, incluye muerte, incluye vida, incluye sacrificio. Así que, bueno, ya él nos hablará de todo ello y es para mí un honor presentar a Francisco Callejo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Encantado de saludarte y por extensión hacerlo a su vez extensible, valga la redundancia, a toda tu enorme y cada día más ciclopia audiencia. Encantado de estar contigo, Luis. Pues muchísimas gracias, Francisco, por aceptar la invitación y pues un tema pues bastante interesante del cual yo entiendo muy poco, pero lo poco que entiendo me apasiona de sobremanera. Así que, Francisco, me gustaría preguntarte ¿por qué un nuevo libro sobre toros? Ya la vez que estuviste aquí hablamos de tu obra pasada, que era, si mal no recuerdo, una contrarrevisión, ¿verdad? Del toreo, Del efectivamente. toreo. ¿Es esto una nueva revisión? ¿Por qué un nuevo, es esto un tratado? ¿Cómo surge, Francisco? ¿Por qué? Bueno, en cualquier caso, a mi juicio, todas las artes no basta con ponerlas en liza en un determinado momento y olvidarse de la obra per se, sino que a esa obra hay que darle continuidad, hay que darle aliento, hay que darle vigencia y muchas veces esa vigencia eh, se dota a través precisamente del constante trabajar sobre esa misma obra desde distintos ángulos. Es decir, en este sentido, lo que sucede dentro del mundo de los toros, que creo que has hecho una definición fantástica al inicio de la presentación de este programa, además es una presentación que me gustaría poner en valor porque sí que es cierto que la tauromaquia, a pesar de lo controvertido que en sí misma se puede concitar, es verdad que sirve como caldo propicio y emulsivo a lo que es la síntesis prácticamente de un gran, amplio espectro de muchas artes que convergen en lo que es la propia tauromaquia, ¿no? Si Wagner, ese atormentado autor musical, decían que aspiraba fundamentalmente a sintetizar todas las artes a través de sus óperas, en cierta medida la tauromaquia lo que hace es aglutinar todas las artes en lo que es la proyección de la propia liturgia como tal, porque es curioso que de un tiempo a esta parte quizás se le asocia mucho el término espectáculo, y ese es uno de los grandes problemas precisamente por los que transita la tauromaquia. La tauromaquia por encima de un espectáculo es una liturgia. Y como liturgia precisamente es una liturgia que condensa la totalidad de las artes, tal y como tú muy bien has llegado a decir hace un instante. Es más, si me lo permites, y a colación precisamente de esta máxima, en el mundo de los toros, que naturalmente ha sido tratado desde todos los ángulos a nivel artístico, de que hoy estamos dotados, pues en su día se proyectó una serie que es una auténtica maravilla, una auténtica delicia, titulada Juncal, cuyo autor es Jaime de Armiñán, un gran cineasta y un gran aficionado a los toros, en la que su protagonista, precisamente en uno de los pasajes de la propia serie, logra sintetizar todo lo que la tauromaquia es capaz de englobar. Y como tú muy bien decías al inicio de esta conversación, la tauromaquia sintetiza música, sintetiza arquitectura, sintetiza literatura, sintetiza pasiones, sintetiza autenticidad, sintetiza muerte, lo sintetiza absolutamente todo. Y además, en el caso de la muerte, sintetiza también la propia alegoría del triunfo sobre la muerte, que en eso al fin y al cabo es en lo que consiste en gran medida la tauromaquia, ¿verdad? Bueno, pues la tauromaquia, y recogiendo en cierto modo el hilo de tu pregunta, se ha vuelto a constituir en mi objeto del deseo con respecto a la nueva obra que he dado a luz, más que nada porque precisamente por tratarse de una liturgia anacrónica,
una liturgia absolutamente esquinada, marginal, hoy por hoy elevada a una cota que prácticamente vive de lo puramente residual. Lo que necesita es que libre de los factores que le dan la propia autenticidad de que a sí mismo se dota. Quiero decir, lamentablemente la tauromaquia no está exenta de corrientes absolutamente mórbidas, absolutamente erróneas, equívocas, erradas, que muchas veces, pues lamentablemente también atentan contra ella. Y eso es lo que actualmente está sucediendo. Se nos está narrando una historia de la tauromaquia que no es cierta. Y es por ello por lo que, bueno, pues he vuelto a enjaezar a Rocinante, si me permites la metáfora, con objeto de volver a salir al mundo a derribar todos esos molinos que se constituyen en auténticos gigantes que están de alguna manera empedrando la autenticidad de fondo que late en la fiesta de los toros. De ahí que nazca este libro al que, como muy bien has dicho tú al principio, le he dotado del título Por alusiones. Por alusiones, por cuanto que lo que se viene escuchando últimamente no son más que majaderías, absurdos, sandeces y lo que es peor, es decir, en muchos casos auténticos sofismas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Francisco. ¿Por qué volver a revalorizar el toreo actual? Yo creo que ya en parte respondiste esa pregunta. Y yo, corrígeme si me equivoco, pero veo no sé si llamarle tratado, está bien Sí, la sí, sí, es un definición, tratado. De hecho, es un tratado, es un ensayo, efectivamente, este sí. ensayo, este tratado, como una crítica precisamente al mundo de los toros moderno. Me gustaría Sí, si nos puedes hablar un poquito para los que como yo que no tenemos pues realmente idea de cómo es este mundo actualmente. No sé si nos quieras hablar un poco. sí. em, Es curioso, Luis, en ese sentido, fíjate que tú dices, bueno, en cierto modo la visión moderna, pues se da la paradójica circunstancia de que la visión moderna o un esqueje de esa visión moderna efectivamente pretende hacer una mirada retrospectiva poniendo en valor a toreros que a fecha de hoy son toreros absolutamente naftalinados, toreros que no tienen ninguna vigencia, toreros que no tienen ningún poso a efecto de realmente dotar de continuidad al tauromaquia de estos días. Lo que pasa es que, bueno, se ha creado toda una especie de historiografía absolutamente equívoca que a mi juicio lo único que hace es embarrar el terreno. Y es precisamente en aras de poner negro sobre blanco y de poner en valor todos los aspectos que, en mi opinión, realmente tienen peso específico para dotar de herramientas a nuevos y potenciales aficionados, por lo que he escrito esta nueva obra, que en cierta medida es una continuidad de la anterior. Si en contrarrevisión del toreo ya lancé una denuncia, en Por alusiones esa denuncia se robustece y esa denuncia, de alguna manera, pues incluso va al detalle de una manera incluso mucho más directa y más sagaz, si cabe, incluso que en el libro anterior. El libro anterior fue una especie de boceto y en este caso concreto ya trato de ahondar y de profundizar y meterme en mayores honduras. Es decir, en este tratado lo que vengo es a poner de manifiesto que se está haciendo una lectura a toro pasado y nunca mejor dicho, mira, como en este caso además el lenguaje taurino naturalmente también sirve en calidad de soporte a conversaciones de este jaez, pues hay gente que a toro pasado está tratando de defender tesis que a fecha de hoy no se sostienen en absoluto y es por lo que considero de todo punto inaplazable el hecho de que alguien de la voz de alarma y alguien sea capaz de, bueno, pues como decía Hans Christian Andersen en ese maravilloso cuento, ¿verdad?, del siglo XVIII, titulado El traje del emperador, que alguien diga aquello del rey va desnudo. Es decir, el rey va desnudo, lo que nos están contando no es cierto. Lo que nos están diciendo, lo que nos están vistiendo con el oropel de un traje magnífico, que supuestamente es el que lleva el rey, el emperador, no es tal. No es tal, nos están engañando y creo que es importante, sobre todo, que arrojemos luz sobre aquellos factores que precisan de un detalle un tanto más pormenorizado acerca de los matices por los que no se nos está diciendo la verdad. Ese es el propósito de fondo de mi obra. y específicamente, Francisco, ¿qué incluye esta obra que no incluiste en tu obra pasada? Como te digo, realmente es un desarrollo de la obra anterior. En este sentido, además lo que hago es, en cierto modo, pues, sobre todo, enaltecer ya no solamente el mundo de la tauromaquia, que creo que se enaltece muchas veces por sí solo, sobre todo desde el punto y hora en que, bueno, pues un hombre se mide en la soledad de un ruedo con un astado que lo que a su vez implica es medirse consigo mismo y medirse en cierto modo con el mundo. Lo que hago en este caso concreto es sobre todo poner en solfa a toda esa cáfila
de mercaderes del menudeo, del taurinismo más ramplón, que tratan de extraer algún tipo de provecho de la narración de una historia que no es real, que no es tal. Entonces, en este libro lo que hago naturalmente es tomar distancia con respecto a esas supuestas verdades de fondo que nos están tratando de inocular como auténticos dogmas y que no son tal. Entonces lo que hago es, desde una beta puramente irónica, por momentos hasta sarcástica, por no decir sardónica, apelando a los grandes autores del siglo de oro, naturalmente, pues empleo la ironía más absoluta y sobre todo haciendo un enlace directo con la literatura de fondo, porque no solamente se trata de enaltecer el mundo de los toros, sino que se trata de enaltecer la propia literatura para poner en solfa precisamente todas las mentiras que nos están contando. Francisco, yo creo que tú te caracterizas por poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Y eh, eh, me- eh, tú me has contado, no sé si quieres hablar un poquito de ello, de la suerte que corrió tu libro pasado en cuanto a lo que habías expuesto, que eso revela que este mundo de los toros modernos, pues puede ser eh, un poco cerrado, conservador. Siempre lo ha En, sido. Lamentablemente, si me permites, además, enlazando, cogiendo el hilo un poco de lo que propones, Luis, el mundo de los toros siempre ha sido un mundo muy centrípeto, ha sido un mundo muy endogámico, un mundo que ha vivido muy hacia adentro, hasta el punto de que hoy, claro, los toros se observan con cierta desafección, entre otras cosas, por desconocimiento, porque los propios profesionales que han musculado en cierta medida y supuestamente robustecido ese mundo, se han abierto muy poco al mundo exterior. Es decir, el mundo de los toros era una especie de submundo. De hecho, uno de los autores más renombrados del mundo de los toros, Antonio Díaz Cañabate, lo llamaba el planeta de los toros. Es decir, es como si fuera algo que viviera de forma endógena a lo que es el mundo real. Y eso es uno de los grandes problemas de la tauromaquia de hoy. Es decir, que mucha gente naturalmente la observa con la desafección que otorga la distancia, el desconocimiento. Entonces es cierto que el mundo de los toros lamentablemente está poblado por tipos absolutamente caricaturizables, es decir, por tipos lamentablemente que responden a estereotipos y a paradigmas de todo punto irrisorios, absolutamente irrisorios. Y eso a fecha de hoy, curiosamente, no ha cambiado. Si bien los toros experimentaron una revolución hace ya la friolera de 100 años, pero esa revolución da la sensación de que hay gente que no ha sabido metabolizarla, no ha sabido deglutirla, no ha sabido asimilarla correctamente y vuelven a tratar de reivindicar una tauromaquia anterior a esa revolución, que lo que hizo fue actualizar el mundo de los toros, fue ponerlo en el disparadero sobre todo de algo que lograba de alguna manera elevarse por encima de las modas. Es decir, porque los toros han vivido ese proceso basculatorio que supone el vivir momentos más o menos propicios, momentos en los que se observaba cierta persecución. De hecho, ya sabes, los toros incluso tuvieron bulas papales que los perseguían con objeto de tratar de erradicarlos. Y bueno, pues en cierto modo, digamos que esa suerte, por llamarlo de alguna manera, esa suerte de persecución es algo que no ha abandonado del todo al mundo de los toros, si bien hay sí, gente que se preocupa de perseguir a los toros, pero que están dentro del propio organigrama taurino, que es lo verdaderamente paradójico y hasta paradigmático. Y es precisamente contra toda esa caterva de desinformados, de analfabetos, que muchas veces incluso se han marchado de tipos instruidos y cultos, contra los que precisamente se enfrenta este último libro mío. Como sabes, en cierto modo, por condensarlo, la tauromaquia experimenta un momento especialmente álgido, que es el instante en el que se proyecta sobre los ruedos la figura de un hombre absolutamente versal, que es Juan Belmonte. Juan Belmonte es el auténtico revolucionario del mundo de los toros. Hay un antes y un después de Juan Belmonte. La tauromaquia, antes de Juan Belmonte, como tantas veces he repetido, no deja de ser una especie de carnicería sofisticada. Un instante en el que de forma más o menos litúrgica, es cierto, se impartía muerte a un toro, pero basándose en esquemas absolutamente elementales y primarios, hasta que llega Juan Belmonte y dota a la tauromaquia de una secuencia puramente artística, que es lo que realmente la revaloriza y es lo que la eleva a la cota de bella arte. Por lo tanto, el verdadero revolucionario y quien realmente corrige, limpia y le da esplendor a la tauromaquia es Juan Belmonte. Lo que pasa es que actualmente nos están contando la tediosa, aburrida
y absolutamente absurda historia de que el auténtico promotor del toreo moderno es un torero que nada tiene que ver con Juan Belmonte, absolutamente nada, salvo el hecho de que coincidió en el tiempo con él y que fue el que cerró, de alguna manera, el proceso de la tauromaquia antigua. Y como sabes, y ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, se trata de Joselito el Gallo. Es decir, Joselito el Gallo es un torero al que se le pretende dar un marchamo de modernidad del que carece por completo. Y, Carece por completo. Y no me Fra- cansaré de repetirlo, Luis. Francisco, Discúlpame. y por qué, como yo lo entiendo, las personas que controlan actualmente el mundo de los toros, ¿por qué se empeñan en defender la figura de Joselito y están tan reacios a aceptar lo que tú propones sobre Belmonte? Es decir, ¿hay intereses ahí económicos o qué mueve esto de Pues mira, ponerlo? honestamente desconozco si existe algún tipo de interés de fondo. Lo que es evidente es que se ha especiado una especie de lobby alrededor de la figura de Joselito el Gallo, que a fecha de hoy, la verdad es que cuesta mucho trabajo el asimilar a efecto de que efectivamente qué tipo de, en este sentido, de rédito puede alguien obtener a efecto de reivindicar la figura de un torero absolutamente absolutamente antiguo, de un torero absolutamente superado, de un torero que en este sentido realmente no aporta absolutamente nada a la tauromaquia de hoy. Y en cualquier caso, sí que es verdad que lamentablemente y muchas veces sucede al mundo de los toros, de hecho le ha sucedido mucho, que en ocasiones lo que es capaz el mundo de los toros es de generar debate, de generar de alguna manera disensión, de generar fórmulas en cierto modo completamente digamos que divergentes unas con respecto de las otras. Y yo no sé si actualmente hay alguien que efectivamente está tratando de obtener algún tipo de rédito en relación a reivindicar una figura como la de Joselito del Gallo, que es una figura, como digo, absolutamente superada, que es una figura que a fecha de hoy no tiene ningún sentido, pero ningún sentido, porque honestamente ninguna persona que actualmente aspire a ser torero se va a fijar en Joselito el Gallo, ninguna. Es decir, es que a fecha de hoy es algo, como digo, tan anacrónico y tan absurdo que no tiene ningún sentido. Joselito no aporta nada, por más que se empeñen, y además es la tesis que defienden en que es el propulsor de una supuesta fórmula de toreo que es el toreo en redondo, que es que ni siquiera es cierto, es que eso tampoco es verdad. Pero están obstinados, Luis, están obstinados en ello. Y como están tan obstinados en ello, y lamentablemente hay mucha galvana a nivel atmosférico y nadie es capaz de dar un paso al frente, es por lo que se hacía inaplazable el dar a luz el anterior libro, que era Contrarrevisión del Toreo, que ya se han preocupado muy mucho de silenciar y por Claro. supuesto de expurgar. Permíteme que haga este pequeño matiz, Mm, Luis, porque es importante. Sí que es cierto que esta nueva corriente, como te digo, que de alguna manera se da el marchamo de gallista, esta corriente se ha preocupado muy mucho de expurgar de aquellos cenáculos y círculos en los que se habla de los toros, cualquier tentativa de hablar de contrarrevisión del toreo. Por lo tanto, Contrarrevisión del toreo hoy se ha constituido en un libro, a mi juicio, absolutamente maldito, que es una cosa que celebro porque no hay nada que le otorgue mayor atractivo a una obra que la de llevar el añadido del marchamo de maldito. Y Contrarrevisión del toreo hoy es un libro maldito. Bien, pues a Contrarrevisión del toreo le ha salido de alguna manera, pues eso, una especie de coda, una especie en cierto modo de segunda parte, que es este por alusiones, que va a ser aún mucho más maldito, porque además tiene una intencionalidad de fondo que termina superando a la propia contrarrevisión del toreo. La contrarrevisión del toreo es la fórmula de la que parte, de alguna manera, mi nueva lucha con objeto de poner de manifiesto que bueno, pues lo que se está diciendo es de todo punto absurdo, pero en el caso concreto de por alusiones, además, se añaden una cantidad de datos, se añaden citas, se añaden pues eso, fórmulas que de alguna manera vuelven a poner de manifiesto la superioridad de Juan Belmonte sobre Joselito el Gallo, que creo que haría palidecer a cualquiera, a cualquiera. Lo que pasa que, fíjate, en este sentido, toda esa gente que defiende el gallismo, además de profundamente analfabeta, es de una soberbia tan manifiesta que a lo único que pueden terminar apelando es a ese cuarteto tan conocido de ese magnífico autor del siglo de oro que fue Guillén de Castro, en cuya obra Las mocedades del Cid decía aquello en castellano antiguo de procure siempre acertalla el honrado y principal, pero si la acierta mal, defendella y no enmendalla.
Y eso es lo que están haciendo, Luis. Es decir, son conscientes de su hierro, son conscientes de que lo que están defendiendo es absolutamente absurdo. Por si fuera poco, ha aparecido un libro que es Contra Revisión del Toreo que les señala todas sus vergüenzas. A ello se añade este nuevo libro por alusiones que les ridiculiza. Pero naturalmente todo su objetivo ahora mismo pasa por hacer una huida hacia adelante. Naturalmente ahora no pueden desdecirse, porque si ya han quedado ridiculizados, desdecirse les anularía por completo. Entonces lo que van a propulsar es una pelea enconada con respecto a que la defensa que ellos hacen de Joselito es de todo punto incuestionable. Están cayendo en el más absurdo de los ridículos, Luis. Y lo que es peor, están cayendo en el ridículo a sus propios ojos, pero van a ser incapaces naturalmente de admitirlo. Y a mí por lo que me has contado, yo creo que lo más preocupante es que están tratando de silenciar esa obra, ¿no? No responder a ella, sino tratar de Naturalmente, Luis, esconderla. por supuesto. Y eso es, ahí sí que de alguna manera enlazamos con la pregunta que me hacías con respecto a qué interés de fondo hay en reivindicar la figura de un torero absolutamente anacrónico. Es como si realmente pretendieran reivindicar ahora la figura de Francisco Montes Paquiro, o como si pretendieran reivindicar la figura de Pepeillo o de Pedro Romero. No tiene ningún sentido. Naturalmente son puntales en la historia de la tauromaquia que, por supuesto, reciben el respeto reverencial de fondo de todo aficionado bien informado. Por supuesto, hasta ahí llega, evidentemente, el respeto hacia esas figuras. Pero cuando realmente queremos hablar de toreo moderno, cuando queremos hablar del toreo que se practica hoy, hay un punto de inflexión y es el punto que propone precisamente Juan Belmonte, al que están tratando, pero fíjate, es curioso, no es que silencien ya mi obra, que dentro de lo que cabe, a mí lo único que provoca eso en cierta medida es orgullo personal. Cuando tratan de silenciar algo es porque realmente de fondo existe una preocupación manifiesta porque aquello adquiera eco. Y eso lo domina actualmente el lobby que en este instante naturalmente tiene los mandos del negocio taurino. Y llamémoslo negocio, no liturgia, del negocio taurino, porque los Claro. aficionados de fondo, los aficionados bien informados, están con contrarrevisión del toreo. Los aficionados bien informados están por alusiones. Son simplemente ese lobby de fondo el que pretende, pues eso, el defender y no enmendalla, como decíamos hace un instante, Luis. Y bueno, en cualquier caso, vamos a ver, que silencien mi obra forma parte del paisaje de fondo normal, a que sabía que me iba a haber expuesto. Lo que me parece más preocupante es que traten de silenciar al propio personaje de Juan Belmonte. Juan Belmonte, sobre todo, porque además es uno de los hombres más interesantes que ha dado la historia de la humanidad, no digo ya el mundo de los toros, que dentro del mundo de los toros es desde luego la figura más versal, más mayúscula, más importante, sin ningún género de duda. Pero es que dentro de la humanidad creo que es una de las figuras también a las que hay que acudir, por cuanto que es un hombre que logra luchar contra su medio, logra luchar contra su tiempo, logra luchar contra su entorno y lo más importante de todo ellos, logra poner de relieve lo verdaderamente imprescindible de su obra. De modo que el toreo a fecha de hoy es en cierto modo el producto de esa lucha contracorriente a la que se vio expuesto este hombre y que naturalmente hace posible que todos los que hoy se visten de toreros piensan en Juan Belmonte. En lo que piensas es en parar, templar y mandar, no en pasarse aquello lo más rápido posible y con la mayor agilidad que quepa. No, no es cierto. En quien piensan es en Juan Belmonte. Francisco, algo que noté en tu libro que me llamó bastante la atención fueron las citas que lo acompañan al principio. Me gustaría leerlas, Claro. algunas de ellas. La primera dice, el hombre está siempre dispuesto a negar todo aquello que no comprende. Pascal. Exacto. Es así, efectivamente. Como bien decías, Pascal, si me permites, nada, simplemente la particular coda que requiere la cita como tal, es así. Y más, además, gente lamentablemente ensoberbecida y, como decía Don Quijote, gente fementida y canalla. La gente fementida y canalla, es decir, todo aquello que no comprende directamente lo niega. Es decir, es que ni se limita a rebatirlo, lo niega, directamente lo niega. Hay que herir sentimientos para despertar sentidos, Miguel de Unamuno. Es Es así, es decir, sí, discúlpame, Luis, perdona. Adelante, No, adelante. no, simplemente lo que quería añadir es que en este sentido Don Miguel era un hombre que no tenía pelos en la lengua, felizmente. Es decir, y Don Miguel sabía que naturalmente muchas veces, pues bueno, esa frase tiene también otra especie de estructuración en castellano muy, muy gráfica, que es que la letra con sangre entra. Es decir, es así, nos guste más, nos guste menos. Es decir, pues eso, inevitablemente, para despertar sentidos hay que herir sentimientos. Es así, me consta aquí mucha gente que con mi anterior libro
ya se ha sentido dolida, con este se va a sentir infinitamente mucho más dolida, y además lo hago de forma deliberada y lo hago con objeto de que naturalmente esa persona entre en razón, y sobre todo escarnecerla. Además lo digo abiertamente, sí, tiene que aparecer escarnecida, entre otras cosas, porque lo que no se puede hacer es alarde de una serie de supuestos conocimientos que además no son tales. Es decir, que lamentablemente toda esa serie de personajes al final quedan completamente patentizados y desinflados como los profundos analfabetos de fondo que son. Y es que, fíjate, en este caso no añadí otra cita, que es una cita de Séneca que hubiera venido muy a colación, que sería aquello de que no hay peores vicios que los que se ocultan tras apariencia de virtud, que es lo que pasa con esta gente. Es decir, que son toda esa serie, esa piara de individuos que se dan marchamo de una serie de factores y conocimientos que alardean además de ellos y de los que realmente carecen por completo. Discúlpame, Luis, lo vuelvo a poner en tu boca la siguiente cita si lo deseas. Claro que sí, dice, es posible que un español se resigne a no tener talento, lo difícil es que se resigne a que lo tengan los demás. Pío Baroja. Así es. Cuando descubrimos en alguna norma es que estamos adorándolo y no explicándolo. Ahora bien, la historia es una explicación y no un culto. La visión adorante es antihistórica, Ortega y Gasset. Si me lo permites, es importante que aquí hagamos también el desarrollo de esta cita. Es decir, como muy bien señalaba Ortega y Gasset, efectivamente, cuando descubrimos en alguna norma es que estamos adorándolo y no explicándolo. Ahora bien, la historia es una explicación y no un culto. La visión adorante es antihistórica. Lo que está sucediendo ahora mismo es que hay una especie de adoración por la figura de Joselito que efectivamente resulta de todo punto antihistórica. Es decir, aquí lo que hay en cierto modo pues es una especie de culto. Hay un culto, pero no hay una explicación de fondo, entre otras cosas porque es que la figura de Joselito no tiene explicación. O la explicación que tiene es una explicación tan elemental y es una explicación tan de andar por casa que evidentemente si se limitaran a hacer la disección de la figura de Joselito, pues evidentemente hoy no pasaría de ser más que el torero que realmente fue, es decir, un torero, sí, eminente en su tiempo, en su época y en su concepto, pero más allá de eso no es nada. Joselito no es nada, es un torero apolillado en el que efectivamente la naftalina y la polilla han terminado, pues eso, haciendo su espacio natural. Por lo tanto, efectivamente, actualmente lo que existe en el mundo de los toros y por extensión en todos otros órdenes es una visión de culto, es una visión prácticamente religiosa, y ese es el error, Luis. Si queremos hacer una disección histórica de las cosas, tenemos que explicarlo desde un punto de vista puramente histórico. Adelante, perdón. En el toreo todo es pasado. Sí, de Felipe Benítez Rey, esa cita me parece deliciosa, entre otras cosas porque los aficionados a los toros muchas veces vivimos de ese espacio de rebotica que supone el recordar los hechos pasados. Es decir, el toreo es algo que, a pesar de que se produce en riguroso presente, al final siempre deja ese matiz titilante y resplandeciente, en cierta medida resplandeciente de lo que fueron las grandes faenas que se llevaron a efecto en el pasado. Por lo tanto, el toreo se produce en el pasado. Y la última en latín, que mi pronunciación no sé si es la correcta, sapere aude, de Sapere Horacio. aude, Horacio, efectivamente. Con esa lo que termino diciendo es sapere aude, como sabes, bueno, pues la transcripción al castellano es atrévete a saber. Atrévete a saber, que además era en cierta medida el marbete con el que muchas veces, pues en muchas universidades, cuando eran universidades, actualmente la universidad no es mucho más que una fábrica expendedora de títulos que no va a mucho más. La universidad, cuando era una universidad, naturalmente bueno, enarbolaba algún tipo de marbete, algún tipo de leyenda, algún tipo de máxima, y esta era una de ellas, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a saber. Lo que sucede es que cuando la gente está instalada en el tópico, no se atreve a saber, Luis, ya sea en el orden taurino o sea en cualquier otro orden, no se atreven a saber. Yo a través de mi libro les invito a que se atrevan, a saber. Estas citas me recordaron a Fernando Sánchez Dragó, a quien me olvidé de dedicarle el programa, la emisión, y bueno, lo hago en este Bueno, momento, donde quiera que se encuentre. desde luego que sí. Él decía, bueno, no sé si es una cita de él o la haya tomado, que la envidia es el pecado capital de los españoles. Esto de la envidia es algo que se ve, me imagino, bastante en el mundo de los toros, ¿verdad? Mucho, es decir, pero sobre todo es curioso, se ve mucho dentro del mundo de los toros, no solamente dentro de lo que es el proceso de rivalidad entre toreros, que también se observa naturalmente y además se ha observado a lo largo de toda la historia, sino que se observa precisamente luego en los cenáculos que se forman allende los toros. Es decir, hay una figura que don Antonio Machado incluso cantó muy bien, que es la de, en ese poema fantástico
el Mañana efímero, en el que nos recuerda aquello de aquel hombre del casino provincial que vio a Carancha recibir un día. Carancha era un torero del siglo XIX y bueno, pues el poema de Machado nos recuerda que aquel señor del casino provinciano vio a Carancha recibir un día. Recibir se refiere impartir muerte a un toro en la suerte de recibir. Bien, pues ese señor del casino provinciano no ha variado con respecto al momento en que lo cantó Machado. A fecha de hoy hay señores en el casino provincial que todavía, pues eso, entran en pugna y entran en liza por defender sus distintas tesis. Y es curioso porque luego son ellos los que acusan a otros de, pues eso, de frecuentadores de casino, cuando los que están instalados en el casino y no han salido de él son precisamente todos esos que vieron a Carancha recibir un día. Francisco, volviendo al título de tu libro que me gusta bastante por alusiones, me hace bastante poético, enmiendas a lo absurdo y delgado de la Cámara. Por lo que yo entendí, la Cámara es la opinión pública, ¿verdad? Bueno, digamos que para grandes entendedores la cámara seguramente dé bastante más juego, pero sí, yo he cifrado en la cámara, en cierto modo, pues esa especie de Sanedrín, esa especie de corpus doctrinal, desde el que más allá ya no hay mucha más salvación. Es decir, son ellos los que otorgan la patente de bueno o mal aficionado. Estos que forman la cámara son los que te dicen si tú eres bueno o mal aficionado. Son los que te dicen si tú estás bien o mal informado. Son los que autorizan que tu libro esté expuesto o no esté expuesto en según qué serie de anaqueles. Esos son la cámara. Y si me lo permites, y a colación precisamente de la presentación que has hecho del libro, esta es la portada del libro. Ahí lo dice, por alusiones. Enmiendas a lo absurdo y delgado de la cámara, y luego además incluso me he permitido la licencia de añadirle otra pequeña coda que dice eso de manual de elementales nociones para aficionados de domingo y otras entontecedoras holganzas. Este es el título. Claro. Francisco, algo que fuera del contenido magnífico de tu libro, algo que me parece también grandioso es el lenguaje que utilizas, cómo escribes. No sé si nos quieras hablar un poquito de, ¿lo Bueno, consideras una escritura un tanto barroca? sí, Es por decir, supuesto. para mí es un arte la forma en la que narras, en la que expones las palabras que utilizas, es decir, este vocabulario tan extenso que tienes que me parece que ya está bastante en desuso, ¿verdad? Pues lamentablemente es así. No obstante, tratándose de mí, efectivamente la fórmula tiene que ser inevitablemente barroquizante. Agradezco mucho precisamente lo que comentas tú en este caso concreto, Luis, pero hay una cosa que sí me gustaría poner de manifiesto y es que hay algo que está incluso muy por encima de los propios toros y es la literatura. Es decir, la Ujú. literatura es lo que nos permite, entre otras cosas, hablar además de toros, es decir, entre otras tantas cosas. Entonces, creo que es imprescindible cuidar muy mucho el lenguaje a través del que se expone una obra. En este caso es de temática taurina, pero como podría ser de cualquier otro tipo de índole o de intención. Es imprescindible que la literatura presida en todo momento una obra de carácter puramente literario. A mi juicio, eso es lo fundamental. Y en este sentido, y dado que tú has sacado a colación las citas que en cierta medida forman parte del frontispicio del libro, creo que es importante también hacer el homenaje de rigor que, tal y como tú has hecho a la memoria de Fernando Sánchez Dragó, a la que obviamente me sumo, creo que es importante también poner de relieve, pues eso, las personas que en este caso quedan citadas en el prólogo del libro y que naturalmente han contribuido a robustecer la historia de la literatura, no solamente de la tauromaquia, y es imprescindible que en este caso, si el canal por el que voy a hablar de toros es un canal puramente literario, naturalmente el cuidado del lenguaje tiene que ser absoluto. Bien es cierto que tampoco tengo que hacer grandes ejercicios a la hora de que mi lenguaje sea el que es, porque entiendo que es algo inherente a mi propia escritura. Felizmente forma parte de mi estilo, de la voz en la que me reconozco. Y en este sentido, a mí me produce una doble satisfacción el hecho de que me consta que el hecho de que el libro sea un libro también cuidado desde un punto de vista literario, a toda esa gente a la que precisamente critica de fondo el libro es a la que le molesta doblemente no solamente la crítica, sino la forma en la que se produce la crítica. De hecho, me llegan noticias al respecto de ellos a través de las que me acusan de culteranista, de pedante, naturalmente, de barroco, de alambicado, y es algo que a mí particularmente, de verdad, me enardece y me enorgullece hasta límites insospechados, Luis. Mira, fíjate, hay una interpretación del Quijote que es una interpretación errónea que le debemos al romanticismo germano, al romanticismo alemán, y es un pasaje del Quijote según el cual se pone en boca de Don Quijote
aquello de que cuando entra con Sancho a una pequeña población, dado que ellos se mueven comúnmente por zonas limítrofes a las zonas civiles, rurales y pobladas, ellos se mueven por el campo y demás, pues el momento que entran en una población, en la España de aquellos años, servían en cierto modo de adventores de esa entrada en esas localidades los perrillos que andaban suelto y que naturalmente ladraban a las cabalgaduras. Todo aquello les sorprendía y ladraban a las cabalgaduras. Y esa frase del Quijote, que es apócrifa, no existe en el libro de Don Miguel de Cervantes, sino que se la otorga el romanticismo francés, pero que me parece un acierto de fondo tardío y a toro pasado, volvemos a esa frase, pero que me parece un acierto cuando dice, ponen en boca de Don Quijote aquello de ladran Sancho, luego cabalgamos, que también lo hemos sabido nosotros utilizar en nuestro castellano a la hora de decir ladran, luego cabalgamos, quiere decir, en este caso nos están amenazando, significa que vamos más altos que ellos. Pues eso es lo que en este caso sucede, Luis. Ladran, luego entiendo que cabalgo. Francisco, me gustaría ahora entrar a un tema ya no tanto de esta crítica al toreo moderno, sino adentrarnos un poquito en las profundidades simbólicas. Si me permites, simplemente un matiz, Luis, la crítica no es al toreo, la crítica es a los supuestos cantores de una forma de toreo que es de todo punto anacrónica. Es simplemente el pequeño matiz que quería ahí matizar. Claro, sobre todo de estos tiempos modernos, ¿no? De los que, bueno, se han empeñado en estos tiempos modernos en hacer alegorías a tiempos absolutamente, pues eso, superados y que a fecha de hoy es que no tendrían ninguna continuidad. Me gustaría si nos puedes hablar un poquito, Francisco, del simbolismo litúrgico, por llamarlo de alguna manera, de los toros, de esto que ya hablamos un poquito en la emisión pasada, de lo dionisiaco. Con Dragó grabé una vez un programa sobre toros y hablaba de todos estos mitos de la Atlántida. Y yo creo que eso tiene que ver con un poco con el simbolismo del toro per se para la cultura española, en las cuevas de Altamira, por ejemplo. Es decir, ¿tú crees que a día de hoy todavía hay personas, bueno, me imagino que sí, que todavía le encuentran este sentido litúrgico a los toros, o ya todo está de alguna manera empañado por todo este negocio del que estamos hablando? Los toros, inevitablemente, como cualquier otra manifestación de orden artístico, de orden cultural o de orden antropológico, inevitablemente no se puede sustraer a la mano de fondo que mece el negocio. Es decir, yo soy partidario de pensar que muchas veces, lamentablemente, lo que toca el negocio termina envileciéndolo. No porque el negocio en sí mismo, dependiendo qué tipo de negocio, naturalmente, no porque el negocio pueda ser cuestionable, depende cómo se practique ese negocio, naturalmente, pero comúnmente el negocio lleva de forma paredaña fórmulas que lamentablemente tratan de saltarse la linde de lo tolerable. En cualquier caso, sí que es cierto que la tauromaquia sin liturgia no es nada. Es decir, si la tauromaquia tenemos que limitarla a su carácter meramente vinculado al mundo del espectáculo, realmente sería un espectáculo muy cuestionable, como de hecho además me consta que lo es. La tauromaquia es pura liturgia y además creo que lo has condensado tú de una forma muy razonable, Luis. Efectivamente, esto además se remonta incluso a las cuevas de Altamira, si cabe, donde los hombres que las poblaban pintaban en las paredes bisontes, pintaban en las paredes todo tipo de animales a través de una especie de taurocatapsia en la que supuestamente se cazaban animales, pero tengo la sensación de que no solamente se festejaba el momento de la caza con el que satisfacer el hambre, que naturalmente les saciaba la ingesta de los alimentos de esos animales, sino que hay un matiz lúdico. De fondo hay, evidentemente, toda una festividad que es la que posibilita que el hecho de sortear a una de aquellas reses, de sortear a alguno de aquellos animales, de alguna manera configuraba pues la esencia humana de fondo que significaba el hecho de haber sabido burlar a un animal. Y a partir de ahí, en cierto modo, nace el toreo. De hecho, Don Miguel de Unamuno lo canta en su poesía, en muchos casos perfectamente cuestionable, pero él lo dice, ¿no? Le llama cavernario bisonteo, al toreo le termina llamando cavernario bisonteo, que no deja de ser, pues eso, una especie de fórmula prologal de lo que con posterioridad supone el toreo. Hay un matiz importante, lo has dicho tú, Luis, y es la españolidad. En este tiempo de globalización, en este tiempo en el que da la sensación de que Europa trata de posicionarse
de forma hegemónica sobre el resto del mundo, al margen de que naturalmente hay una potencia conocidísima como es la de los Estados Unidos, a nivel económico y social, da la sensación de que Europa es la que también, del mismo modo que esos aficionados a los que nos referíamos antes, es Europa la que imparte en cierta medida el carnet de civilidad, si cabe, ¿no? De en cierto modo ver qué sociedades son sociedades o no avanzadas. Bueno, pues frente a esa Europa a la que pues, una España absolutamente adelgazada ha parecido pretender sumarse, hay una España de fondo que es la España que nos late a los que nos hemos preocupado de conocer su esencia y su historia, que naturalmente supera con creces a Europa, Luis. Está muy por encima de Europa. Y esa España es la España que efectivamente se mira hacia el Mediterráneo y se mira en el Océano Atlántico hacia esa otra parte del mundo que fue capaz de poner de relieve, que fue capaz de descubrir. Y esa España es la España que naturalmente pues pone en valor la fiesta de los toros, entre otras cosas porque lo que nos está es señalando la gratuidad de la vida, de alguna manera parafraseando también a un militar romano de grandes entorchados como fue Pompeyo, al que cantó Plinio el Viejo, cuando decía aquello de vivir no es necesario, navegar es necesario. Y eso pasa con la tauromaquia, es decir, vivir no es necesario, torear es necesario, Luis. Lo necesario, lo importante es la aventura. La vida es, bueno, es algo que viene en cierto modo, pues prácticamente de balde. Lo importante es enaltecer esa vida. ¿Enaltecer esa vida cómo? Pues a través de eso, a través de ponerla en liza, a través de apostar sobre ella, a costa de, en cierto modo, jugarte esa vida una carta, la carta de vida o muerte. Y eso en la sociedad de hoy solamente lo pone de manifiesto el toreo, Luis. Es decir, que es un arte puramente inefable y puramente gratuito. Es decir, un arte en el que realmente no hay conquistas más allá de la propia conquista íntima que supone el hecho de vencer a una fiera que sabes que toda su bueno, pues toda su pulsión y toda su capacidad de negociación pasa por segarte la vida con objeto de defender la suya propia, ¿no? Ese es, en cierto modo, el gran matiz del toreo. Por eso el toreo naturalmente bebe de una liturgia. Entre otras cosas porque todos los hombres que se van a enfrentar a un animal de esas características son perfectamente conscientes de que del mismo modo que en ese momento gozan de una vitalidad total y absoluta, al cabo de la tarde esa vitalidad pues, ha podido naturalmente inmolarse en el altar de lo puramente alegórico y de lo puramente litúrgico como es el mundo de los toros. Y frente a eso, mira, si me permites, Luis, nosotros estamos grabando este programa en una fecha que también es una fecha muy importante para España. Hoy es 8 de diciembre, hoy se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Muchos consideran que es una fiesta de carácter pura y eminentemente religioso, naturalmente que sí. España de alguna manera enarbola la catolicidad de fondo sobre la que se funda, frente a una Europa netamente protestante, de ahí que España sea infinitamente superior a Europa y poco tenga que ver con ella. España es católico. España es un país puramente, pues eso, puramente leal a los principios que rigen el proceso de la religión y que no ha experimentado ningún tipo de herejía ni nada por el estilo, mientras que Europa es netamente protestante, es decir, es un esqueje del cristianismo. España, bebiendo de esa catolicidad, pues en cierta medida lega y otorga al mundo los toros, que son un espectáculo puramente católico, y ese espectáculo se traslada al otro lado del océano, mirando hacia América, y es en cierta medida, fíjate, es curioso, es decir, en este proceso en el que lo religioso parece que está puesto en tela de juicio, que incluso disponemos de un papa que no está muy claro a qué carta juega, pues en este momento España es precisamente la que defiende, en este momento y durante toda la historia, España es la que defiende la catolicidad. Y España, a través de eso, de su beta puramente lúdica, de su beta puramente prescindible, como es probablemente el mundo de los toros, pues a partir de ahí se defiende la catolicidad. Y volviendo a la fiesta que hoy nos señala Luis, como te digo, la Inmaculada Concepción, realmente la Inmaculada Concepción es una fiesta puramente hispánica, es decir, hoy se celebra la victoria del ejército español, de los tercios españoles en la batalla de Empel sobre ejércitos holandeses. Es decir, se da la curiosa circunstancia de que un ejército diezmado, un ejército de españoles en inferioridad de condiciones frente a los enemigos holandeses, que además estaban en liza, en campo propio, logran abrir las esclusas de un río con objeto de anegar a las escasas tropas españolas. Los españoles se limitan a subir a una colina y en esa colina naturalmente comienzan a escarbar con objeto de crear lindes, y en el proceso de excavación de una de esas fronteras, pues descubren un lienzo de la Inmaculada, de la Virgen, se encomiendan a ella
y logran vencer contra todo pronóstico. Eso es lo que se celebra hoy, Luis. Se celebra que España, otra vez, vence a Europa. Y eso es lo que tenemos que seguir defendiendo. Que España está muy por encima de Europa y que España se mira hacia el Atlántico y que en el Atlántico está la América a la que España ha dotado de vitalidad y a la que España ha legado, entre otras muchas cosas, aparte de su propia cultura, naturalmente la propia cultura de los toros. De ahí que haya toda esa liturgia de fondo, es decir, una liturgia que al margen de lo cabalístico, sobre lo que tú apuntabas en un principio, efectivamente, en lo que entra lo apolíneo, lo dionisíaco, además hay un legado constante que en este caso sigue irradiando y que felizmente nos cabe la satisfacción de que ya sabes que en México, que hasta hace muy poco en el Distrito Federal se habían prohibido las corridas de toros, pues bueno, de momento vuelven a poder darse de nuevo espectáculos taurinos en la plaza más grande del mundo, que es la plaza de Insurgentes de México. Claro. ¿Tú has estado, Francisco? No, lamentablemente no he estado en la Plaza Insurgente, he estado en México, lo que pasa es que conozco lo que es más bien la zona del Yucatán, la zona más, de alguna manera, más ligada a la costa, más deudora, si cabe, de la cultura maya, pero no he llegado al Distrito Federal, de modo que la Plaza Insurgentes aún no la conozco, aún no he tenido esa fortuna. Decías, Francisco, que Europa es protestante y España no lo es, y yo creo que eso es en parte gracias a Felipe II, ¿no? Y esta época de la No, contrarreforma. es muy anterior incluso a Felipe II, es decir, felizmente eso se da, tú fíjate, es decir, España de alguna manera es el dique de contención bueno, pues de la islamización que podía haber padecido Europa. Europa además paga muy mal, paga tarde y paga mal. Y en ocasiones ni siquiera paga. Es decir, España fue el dique de contención que posibilitó que el Islam pues no atravesara los Pirineos. Y bueno, pues de alguna manera la catolicidad quedó confinada prácticamente a lo que es la región cantábrica, la zona norte, donde bueno, pues un grupo de insurgentes liderados por un tal Don Pelayo, encomendados a la Virgen de Covadonga, pues se lanzaron en respuesta a la invasión musulmana, de modo que fueron ganando territorio, se fueron asentando distintos reinos, en ese caso que bebían todavía de la herencia visigoda y bueno, pues felizmente se fueron rearmando hasta lograr expulsar de la península al invasor musulmán, y eso lo coronaron felizmente los reyes católicos. Es decir, Isabel es uno de los personajes más apasionantes de la historia de la humanidad. Isabel es de alguna manera el leitmotiv de la cristiandad y por encima del catolicismo, y bueno, con posterioridad a Isabel, la historia de España pues bueno, logra de alguna manera sostenerse, entre otras cosas, gracias felizmente a un hombre que, a pesar de haber sido un hombre que nació en Gante, bueno, pues en lo que eran las provincias actualmente neerlandesas, como fue el emperador Carlos, pues asumió un grado de españolidad que posibilitó, entre otras cosas, la victoria sobre la batalla de Empel que hoy celebramos. Es decir, y gracias a Carlos Carlos V de Alemania, del Sacro Imperio Germano, en este caso de ahí ostentaba ese título, y con posterioridad, naturalmente, su hijo Felipe II, eso logró sostenerse de tal modo que a fecha de hoy sigue palpitando de fondo, a pesar de que con Felipe II, lamentablemente, todo eso cae en una suerte de desgracia, que fue ese descreimiento del que hablamos con posterioridad también en nuestros programas literarios. Luis, ya viene con, Que se ve como en tú Don muy bien, Quijote. entre otras cosas, pero que además, de alguna manera, pues eso, esa caída en desgracia de España viene con los Austrias menores, como tú muy bien los llamabas. Pues bueno, hasta entonces la grandeza del Imperio español todavía sigue percutiendo de fondo en nosotros, y bueno, pues los toros en cierto modo son de alguna manera pues la esencia vigente precisamente de todo ese legado que a fecha de hoy continúa palpitando. En millones de personas que hablamos español. Y esa es la clave, Luis. Es decir, la patria, al final te das cuenta de que es el idioma. Es decir, el entenderte Exacto, con otra persona, exacto. es lo que realmente posibilita que realmente estés en una tierra que te pertenece. Es decir, y en este sentido eso se lo debemos, entre otras cosas, al español. Por eso creo que es tan importante la defensa de la españolidad, de lo hispánico, y entre lo hispánico nada más español que evidentemente los toros. De ahí que precisamente incluso los movimientos pues bueno, que incluso a nivel peninsular resultan más cuestionables, y por algo han tratado de empezar es por el cuestionamiento de los toros. Es decir, saben que los toros están adobados de una españolidad que a ellos inevitablemente pues les genera una incomodidad de fondo manifiesta, claro. Francisco, volviendo un poquito al negocio de los toros, en la emisión pasada decías que gran parte de lo que padece tal negocio era gracias a Joselito. No sé si quisieras ahondar un poquito
Bueno, en eso en el sentido de cómo influyó él al negocio de los toros, es decir, no sé si en las políticas, en cómo se maneja, que ahora sufren las sí. consecuencias. Mira, creo que es importante el hecho también de poner de alguna manera, poner en situación a tu audiencia. Es decir, entiendo que hay muchos seguidores tuyos que probablemente tengan unas nociones de los toros, pues inevitablemente muy rudimentarias y muy elementales. Entonces, conviene en este sentido ponerles naturalmente, a mi juicio, en situación. Es importante, en cualquier caso, como les decía, que en este sentido, que no se preocupen, entiendan o no entiendan de toros, porque hay mucha gente que me llama la atención que cuando se dirigen a una persona quizá con cierto recorrido a nivel de aficionado taurino, llegan a él con mucha humildad. A mí me ha sucedido en ocasiones que hay mucha gente que lo primero, a modo de barrera, que pone de manifiesto es el hecho de decir, no, no, yo no soy aficionado, no soy muy entendido, no sé. Y yo lo que trato de resaltar siempre es que para conocer de toros, al margen de que luego uno se documente y demás, sí que es importante tener una porosidad permeable, es decir, el estar abierto a todo lo sensorial. No es necesario saber o entender de toros, lo importante es tener la suficiente capacidad de sutileza como para resultar permeable a cualquier tipo de situación emulsiva que pueda entrar por los ojos y por lo tanto que entre a través de los resortes puramente emocionales. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que, como decía don Miguel de Unamuno, apelando al pasaje en el que en el Quijote, don Quijote en una noche en la que bueno, pues, coinciden tanto don Quijote como Sancho con unos cabreros, bueno, pues al cabo de la tertulia que hacen con ellos, don Quijote ya con ese carácter enfático y con ese carácter absolutamente lírico de que es capaz, les habla de la época áurea, les habla de aquellos siglos de oro que él trata de reverdecer y demás, y los cabreros, hombres que son inevitablemente pues gentes muy sencillas, evidentemente no entienden el lenguaje tan elevado de don Quijote. Pero don Miguel de Unamuno dice algo que es muy interesante y es aquello de, si bien no le entendían, se edificaban con su música. Bien, pues apelando a esa máxima, creo que es importante que esa audiencia que probablemente no conozca tanto el mundo de los toros, que al margen se quede con la música de fondo que nosotros le ponemos a esta banda sonora, ¿verdad? Y bueno, pues con respecto a lo que me propones en relación a Joselito, efectivamente, Joselito es uno de los toreros que en ese sentido, bueno, yo no le cuestiono la afición de fondo que le latía, pero era un torero que quería tener el control absoluto de todo lo que tenía que ver con el entramado taurino. Eso, en cierto modo, pasaba por el cribado que supone el hecho de decir, dado que me considero el torero más importante, voy a ser el que dice cómo se tienen que desarrollar todos los acontecimientos relacionados con el mundo de los toros. Entonces es Joselito el que trata de mantener la tónica de cómo tienen que ser los carteles, cómo tienen que ser las ganaderías, cómo tiene que desarrollarse todo el negocio taurino. Y evidentemente eso de alguna manera lo hace a mayor gloria de sí mismo, no a mayor gloria de los toros. Pero felizmente en ese tiempo es cuando surge un contrapeso que es Juan Belmonte, y Juan Belmonte, en esa pugna, en la que además es una pugna extraordinariamente interesante, por cuanto que no solamente compiten dos toreros, sino que compiten dos concepciones del toreo, Juan Belmonte mantiene ahí ese pulso con Joselito. Curiosamente, Joselito buscaba un tipo de toro que coincide completamente en los gustos con el de Belmonte. Es decir, en ese sentido no discutieron por cuanto que los dos estaban convencidos de que el toro tenía que ser un toro con unas características determinadas, que en cierto modo sí que es cierto que es el toro que llega a nuestros días, a efecto de que es un toro de mucha más bravura, un toro de mayor duración, un toro de mayores prestaciones de cara a un toreo que apuntaba ya más a un carácter lírico que a un carácter épico. Entonces, bueno, en ese sentido coinciden. Lo que sucede con respecto a Joselito es que es un tipo al que, como también comentamos en algún otro programa, su muerte de alguna manera lo manumitió, lo alegorizó y de alguna manera le eximió de todas las responsabilidades de fondo de las que él era el principal inductor. Era un tipo extraordinariamente soberbio, era un tipo autárquico, era un tipo con una capacidad de tiranía terrible. Lo que pasa es que una muerte en las astas de un toro, pues inevitablemente minimizan todo eso. Y hoy llega a nosotros desde el camafeo que supone el perfil de un Joselito prácticamente deífico. Joselito, Joselito en lo personal fue un tipo muy difícil, un tipo esquinado, un tipo verdaderamente problemático, pero problemático incluso para su entorno más directo. Y sin embargo, hoy se pretende hacer un corolario de Joselito. Craso error, craso error. Craso error y sobre todo lo que decíamos antes, Luis, no sabemos a ciencia cierta qué serie de factores coadyuvan a tratar de reivindicar una figura absolutamente cuestionable. Y
si en cierto modo alguien dice, bueno, yo es que lo quiero reivindicar porque en lo personal me enardece, allá él. Lo que no vale es pretender de reivindicarlo desde un orden puramente profesional. Joselito es un modelo perfectamente superado. Joselito no aporta nada al toreo moderno. Joselito al lado de Juan Belmonte palidece. Y los toreros que a fecha de hoy aspiran a serlo, lo son bajo el patrón de Juan Belmonte, no de Joselito. Por eso hay alguien especialmente interesado en contarnos una historia abstrusa y absolutamente siniestra. Y es a eso a lo que tenemos que ponerle coto, Luis. Tenemos que ponerle coto al hecho de que alguien pretenda reivindicar en la figura de Joselito unos logros que no le pertenecen, pero eso nos ha sucedido en España durante prácticamente toda la vida. Si me lo permites, y a colación de eso, la leyenda negra, en cierto modo, liba un poco de esa situación. ¿Qué sucede con la leyenda negra? La leyenda negra nace de unos escritos de Fray Bartolomé de las Casas en los que, bueno, pues denuncia algún modelo de abuso con respecto, evidentemente, a algún tipo absolutamente tosco y elemental que naturalmente, bueno, pues en el proceso de la conquista del Nuevo Mundo se extralimitó. Pero esos fueron casos muy concretos, casos aislados. Recordemos que Isabel la Católica, cuando se descubre el Nuevo Mundo, que en cierto modo no se sabe con seguridad si es un nuevo mundo o es que se ha llegado a las Indias a través de Occidente, Isabel lo que dice es que a las nuevas tierras que pasan a formar parte de la corona de Castilla, que a esas nuevas tierras, a esos súbditos, se les considere en igualdad de condiciones que a los propios súbditos castellanos. Es decir, son ciudadanos de pleno derecho como son los propios ciudadanos de Castilla. Eso ya lo preconiza Isabel la Católica. Así que la leyenda negra la aprovechan exclusivamente ingleses, franceses, alemanes y neerlandeses para, de alguna manera, tratar de zaherir la potencia del imperio español. Y eso está sucediendo actualmente con la fiesta de los toros. Es decir, alguien está tratando de revertir el gran legado de Juan Belmonte para poner de manifiesto una regresión a nivel conceptual que no tiene ningún sentido. Con respecto a lo de la leyenda negra, y permíteme, Luis, simplemente mientras que en la Europa del Norte lamentablemente se generaron reservas, es decir, los colonos británicos que arribaron al norte de América redujeron a la población nativa a reservas y en muchos casos, lamentablemente, lo que practicaron fue un terrible holocausto que a fecha de hoy muchas veces se nos oculta. En la América del Sur, felizmente, la España que llegó a aquellas lindes y aquellas tierras, lo que creó fueron misiones y universidades e iglesias. Es decir, y se les dotó de la misma lengua, las mismas leyes y los mismos derechos que a los ciudadanos del otro lado del océano. Por lo tanto, había alguien muy interesado en que germinara la leyenda negra española, que a fecha de hoy ya naturalmente está más que cuestionada. Pero con todo y con eso todavía pretenden seguir enarbolándola. Pues algo más o menos similar está sucediendo con la fiesta de los toros. Con toda la distancia que evidentemente casos históricos de este Jaez tienen. Pero hay alguien especialmente empeñado en mantener una leyenda absurda que no va a ninguna parte. ¿El por qué? Pues probablemente con el tiempo lo sabremos. Yo me voy a empeñar en tratar de saberlo. Creo que, ¿Cuál es tu lamentablemente, teoría? mi teoría es que la gente que defiende esa tesis es tan elemental, es gente tan, a pesar de lo pagada de sí mismo, tan analfabeta funcional, que simplemente han tratado de desarrollar una tesis siguiendo la corriente de un iluminado, que en su día del que también hablamos era Pepe Alameda, que trató, porque en la fiesta de los toros lamentablemente sucede mucho, siempre hay alguien tratando de hacer un descubrimiento que arroje más luz que el descubrimiento anterior. Y hay una serie de iluminados que pretenden eso, pretenden hacernos ver una serie de factores de todo punto ridículos y absolutamente cómicos. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso concreto hay una serie de individuos que pretenden darse marchamo de eruditos y se han inventado una tesis que naturalmente hace agua por todos los costados, Luis, por todos los costados. Yo sé que la misión en la que me he embarcado es una misión que inevitablemente, dado que lucha contra la opinión pública de hoy, le va a costar mucho, mucho trabajo el encontrar el punto inflexivo sobre el que tomar cuerpo. Pero es que, en cierta medida, me cabe la tranquilidad y la satisfacción de que si algo me avala es la evidencia. Es decir, en mi libro, Luis, lo que pongo de manifiesto son todas las visiones de la gente que vivió la época en la que coincidieron en los ruedos Joselito y Belmonte. Y aquí queda de manifiesto
que todo eso evidentemente arroja como excipiente el hecho de que Joselito terminó convirtiéndose en un torero superado a nivel conceptual, al que en cierta medida pues termina alegorizando su muerte porque murió en las astas de un toro, mientras que el toreo a fecha de hoy se canaliza directamente a través del legado que nos deja Juan Belmonte. Y eso a fecha de hoy sucede en todas las plazas y lo ve cualquier aficionado mínimamente aplicado. Lo que sucede, y sucede prácticamente tanto con los aficionados a los toros como con toda persona que es víctima de la opinión pública, que al final delega su opinión a terceros. Y sucede muchas veces, Luis, que basta que en los medios de comunicación, que en las redes sociales, se martillee constantemente sobre un mismo tema para que la gente termine admitiéndolo como algo propio, como algo inherente. Y eso tiene mucho que ver con la galvana intelectual de las personas, con todos aquellos que lamentablemente delegan su opinión a terceros. Y yo lo que en este libro pongo de manifiesto a través de las citas del inicio y del desarrollo del propio libro es que, por favor, que cada uno de nosotros se haga responsable de su pensamiento, que cada uno de nosotros orade sobre las señales que van quedando y que cada uno de nosotros finalmente sea responsable de su propia opinión y que sea cada uno el que al final pues extraiga las propias conclusiones que realmente corresponden, no que delegue su opinión a terceros. Ese es un craso error, Luis. Ese es un craso error. Francisco, me gustaría preguntarte en relación a ello, ¿qué otros tratados anteriores importantes existen? Que me imagino que varios de ellos son los que han puesto por encima la figura de Joselito. Y si en estos tratados, y si esto tiene que ver un poco con algo que ya hablábamos en la emisión pasada, se dice que Joselito empezó a torear en redondo, que tú me explicaste que no es lo mismo el toreo en redondo que un paso en redondo. O que Sí, el no toreo sé en si lo circular, efectivamente, que el toreo toreo en en circular. circular. No es lo mismo el toreo en redondo que el toreo en circular. Pero es que Ahí está. incluso eso es Y, mentira. mi pregunta es si estos que enarbolan la figura de Joselito lo hacen diciendo que él es el creador del toreo en redondo o... Exacto, eso es. Es decir, en cierto modo, es tan adelgazada la pátina que les otorga el propio Joselito como para decir, oye, mira, este señor puede ser reivindicado como, en cierto modo, el abanderado de una nueva corriente. Es tan, Ujú. ya digo, es tan mínima que apelan al hecho de que Joselito es el inductor del toreo en redondo. Fórmula que no se sostiene bajo ningún concepto y que en este libro vuelvo a explicar incluso de un modo mucho más detallado que en Ujú. Contrarrevisión del toreo. Ya te lo expliqué en su momento, pero si te parece podemos volver a abundar en ello. Claro, claro, adelante. El toreo en redondo, en cierta medida, nace de lo que era la sucesión de pases por un mismo pitón. Eso es algo que se ha practicado durante toda la historia de la tauromaquia. Sucede que en el caso concreto de Joselito, allá por 1915, 1920, pues es cuando el cinematógrafo naturalmente empieza a adquirir cierto relieve. Y entonces los primeros toreros de los que hay imágenes son comúnmente los toreros que coinciden en esa época entre Joselito y Belmonte. Del que más documentación gráfica existe es del propio Joselito, que es en cierto modo como digo, el torero del que existe más documentación a efecto gráfico, y dado que con anterioridad lo que hay es muy, 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 muy escaso, pues cuando alguien, y en este caso concreto ese alguien es José Alameda, cuando ve que Joselito repite supuestamente un pase por el mismo pitón, empieza de alguna manera a alumbrar la tesis de que es que Joselito ya estaba de alguna manera bogando por, no sé si has tenido ocasión de ver ahí a Audrey, que se nos ha colado ahí detrás, bueno, Sí, sí. ahí se ha puesto detrás. Bueno, pues aboga por la tesis de que Joselito es el inductor del toreo en redondo, profundamente incierto. Ya hay muchos tratados que nos hablan con anterioridad de que eso ya lo habían hecho toreros 90 años antes que Joselito. El propio Cayetano Sanz nos lo recuerda Sánchez de Neira, que había practicado pases por un mismo pitón ya en 1856. Por lo tanto, eso desdice por completo lo que es la tesis que sostiene José Alameda. Pero se da la circunstancia añadida, y ese es un descubrimiento personal, perdón por señalar, es un descubrimiento personal que las imágenes en las que se basa el propio Pepe Alameda, Joselito lo que está tratando de instrumentar ni siquiera es la repetición de un mismo pase por un mismo pitón, que es lo que se da en llamar toreo en redondo, no, lo que está tratando de instrumentar es un pase circular, que era un pase que de lo que se trataba era de, comenzando en un punto, tratar de hacer que el toro girara en derredor del matador en el desarrollo
de una elipse de 360 grados con objeto de volver a dejarlo en el mismo punto en el que se había iniciado el pase. Eso no es un pase en redondo, es un pase circular, que es lo que está tratando de realizar Joselito, pero que no logra consumar. Ni siquiera logra consumar el pase en circular. Por lo tanto, el toreo en redondo, que es el toreo que de alguna manera se inspira en la sucesión de pases por un mismo pitón, es algo inherente a la propia historia de la tauromaquia, que nace 90 años que Joselito, 90 años antes que Joselito. Y el toreo en circular es un toreo que se trataba de practicar muy ocasionalmente, que Rafael Guerra Bejarano Guerrita ya nos habla en su tauromaquia de ese toreo, que es el que trata de llevar a liza Joselito, pero que ni siquiera logra consumar. No el toreo en redondo, el toreo circular. Pero Pepe Alameda, en 1989, escribe un libro titulado El hilo del toreo, que en su momento pasó prácticamente inadvertido, pero que con posterioridad una serie de iluminados han tratado de basarse sobre él para decirnos que Joselito ya estaba tratando el toreo en redondo. Es que ni siquiera son tan poco perspicaces, son tan chatos, tan romos, son de verdad en este caso tan limitados que ni siquiera se dan cuenta de que no es ni siquiera toreo en redondo, que está intentando un pase en circular y que ni siquiera lo consuma. Todo ello lo explico perfectamente en este último libro. Por alusiones queda ahí perfectamente explicado, Luis. O sea, tú fíjate de dónde nace el error. Discúlpame. Por lo que entiendo, un pase en redondo, tú puedes observar que se lleva el toro 360 grados, ¿verdad? No, no, ese es el pase circular, Luis. pase circular. El pase en redondo son medias circunferencias. Es decir, el pase en redondo es el hecho de que instrumentas un pase, pero es un pase bueno, que tiene cierta elipsis, pero que no termina Claro. por desarrollarse dentro del círculo global que engloba una circunferencia, sino el pase en redondo. El nombre en redondo lo que pasa es que induce a equívoco. En redondo significa que traza una elipse y que luego el matador se coloca de tal manera que hace que ese pase se enhebre en relación a otro, que es lo que posibilita una secuencia en redondo, no en circular, en redondo. Pero eso sí, lo importante, y es en lo que no han caído toda esta serie de indocumentados, es en que para ligar en redondo un pase con otro, lo importante es el tejido cohesivo, lo importante es la cadencia que fluye entre pase y pase. Del Y cual es Manolete y Belmonte fueron los máximos exponentes, ¿no? del que el inductor principal fue Juan Belmonte y su discípulo más aventajado, Manolete. Efectivamente, es Claro. decir, es Belmonte el que enhebra los pases de manera que crea el tejido cohesivo entre uno y otro, y aquello finalmente cristaliza de una manera absolutamente corporeizada en Manolete, que es el que nutre de forma ya absolutamente robusta y rotunda lo que es el toreo en redondo. De hecho, hay una frase fantástica de un gran tratadista que, si bien es cierto que es un hombre que trató el mundo de los toros desde un punto de vista puramente poético, su obra no está exenta de ciertas lagunas, pero sí tiene algún que otro momento de pura inspiración en el que arroja bastante luz sobre lo que realmente ha sido luego el desarrollo de la evolución del toreo. Me refiero a Néstor Luján, que hay un momento en el que dice que Manolete impone la unidad óptica del espectáculo. Me parece que está muy bien reflejado a efecto de decir, es Manolete el que de alguna manera cohesiona la faena de muleta, que hasta ese momento era una faena un tanto abigarrada, un tanto volátil, era una faena en la que se mezclaban pases de distinta catadura, si bien a partir de Juan Belmonte, felizmente entre ellos enhebrados, pero a lo largo de series que eran series aparentemente inconexas, mientras que Manoleto lo que hace es encapsular todo aquello, lo encapsula en distintas series a través de las que él dota a una determinada fórmula de toreo al natural, para luego desarrollar otra con la mano derecha, otra por ayudados por alto. Es decir, Manolete impone, como muy bien dice Néstor Luján, la unidad óptica del espectáculo. Pero eso sí, para llegar a esa unidad óptica se ha tenido que crear una materia cohesiva, que es la que inventa Juan Belmonte, a través de ligar. la ligazón, efectivamente, la ligazón, a través de otro matiz que es puramente esencial, que es el temple, Luis, el temple. El temple es la posibilidad, en frase de uno de los más eminentes críticos de toda la historia, al que ahora, por cierto, la Cámara critica mucho, que es don César Jalón Clarito. Él decía que el toro entra huracán y sale brisa.
Esa es una imposición de Juan Belmonte. El toro entra en Huracán con toda la fuerza de que es Porque capaz. lo dominas, lo Lo ha hipnotizas. templado, efectivamente. Juan Belmonte lo ha templado, le ha de alguna manera subyugado a través de esa hipnosis, efectivamente, que supone el temple y la despaciosidad. Y hoy por hoy lo verdaderamente difícil, lo verdaderamente enjundioso, lo que verdaderamente tiene sentido es la lentitud, la despaciosidad, el hacer todo con temple. Y eso, quien lo pone de balde y de manifiesto es Juan Belmonte y nadie más que Juan Belmonte, Luis. Que es como eso que dices de ligar, pues es como en la música el ligar notas, ¿verdad? Es lo que Exacto. hace La cadencia, exactamente, la el cadencia, tiempo, el el ritmo. ritmo, exacto, el ritmo. Es Esto lo es que, impresionante todo esto. es que es lo que le otorga musicalidad al toreo. Por eso cuando tú decías, es que el toreo es la sintetización de todas las artes. De alguna manera es Claro, aquello a lo que aspiraba Wagner, ¿no? A la sintetización, a todas las artes, a que todas las artes convergieran en un mismo punto. Eso lo consigue Juan Belmonte. increíble. No lo llega a conseguir ni siquiera el propio Wagner, lo consigue Juan Belmonte. Y como él decía, es decir, yo interpreto el toreo como como una, como una especie, tú lo decías muy bien, es decir, como una especie de danza, como una especie de encuentro armónico, como una especie de liza sin brusquedad. Cuando el toro precisamente es todo lo contrario, el toro es fiereza, el toro es impulso, el toro es violencia. Bueno, pues él precisamente a través del temple logra manumitir toda aquella violencia de fondo y logra crear pues un espacio puramente artístico a través del cual reduce al toro a convertirse en eso, en un elemento absolutamente abducido. Y es curioso, hay una frase fantástica de otro gran discípulo de Juan Belmonte, que fue un torero eminente, un torero además que Cuando sirve. se produce una cornada, perdón que te interrumpa, es como si un músico se equivoca con una nota, ¿no? Es decir, Naturalmente, ahí se rompe nat la cadencia, se rompe. naturalmente, pero con un matiz añadido, y es curioso, fíjate, esto es una anécdota que de alguna manera se asocia a Julián Gayarre, uno de los grandes tenores del siglo XIX, que fue amigo personal de un torero de aquellos años, como fue Salvador Sánchez Frascuelo. Ambos eran amigos, y don Manuel Gayarre, que era un gran tenor, ya sabes que en la ópera incluso, bueno, pues él no solamente cantaba, sino que además tenía que interpretar determinados personajes, y en la ópera esos personajes, pues naturalmente fallecían en escena. Y le decía incluso el propio Frascuelo a Gayarre, dice, es más importante el toreo que la ópera por la sencilla razón de que nosotros en escena si morimos, morimos de verdad, no como Claro. tú, que si mueres, luego te vas a cenar, pero nosotros morimos de verdad. Por eso la grandeza del toreo, Luis. Efectivamente, como tú has dicho, la cornada en cierta medida es un desacorde. La cornada es algo que puede sobrevenir y que en cierto modo es un accidente dentro del toreo, pero es un accidente que inevitablemente lleva de forma paredaña la honorabilidad que supone el hecho de haber caído o de haber sido herido en combate. Es decir, por otro lado, por eso el toreo está de alguna manera tan lleno de alicientes a efecto de matices que de alguna manera hacen crecer pues sobre todo la proyección de un hombre, el honor, la virtud, eso que se dan llamar vergüenza torera, la vergüenza torera, el no desistir de un determinado emplazamiento cuando sabes que es ahí donde se tiene que producir el desarrollo de la suerte. Pero eso sí, y como te decía, volviendo en cierto modo a la frase que trataba de poner de relieve antes, es decir, un discípulo de Juan Belmonte, Victoriano de la Serna, un eminente torero, decía, gracias al legado de Juan Belmonte, que para poder a un toro ya no hace falta enseñar los tirantes, que es lo que sucedía con Joselito y con todos los toreros que eran anteriores a él, que para poder a los toros se hacían grandes escorzos, grandes esfuerzos, grandes genuflexiones, hasta que llegó Juan Belmonte y evidenció que con el temple, que con el ritmo, que con la cadencia, se subyugaba y se vampirizaba por completo la bravura del toro. Por eso, a partir de Juan Belmonte Belmonte, le dio arte a ese espectáculo que era herculiano, ¿no? exacto, eso es decir, el toreo hasta cierto punto podía beber determinadas fuentes épicas, pero es que Ujú. Belmonte a la épica le sumó la lírica, Luis, le sumó la lírica. Y hoy por hoy el toreo no se entendería si no fuera por esa lírica. Hay momentos Claro. en los que la épica tiene su sitio, faltaría más, por supuesto que sí, pero es que incluso la épica de hoy tiene sitio siempre y cuando se desarrolle dentro de un contexto armónico. Por lo tanto, Juan Belmonte es esencial. Juan Belmonte es el leitmotiv del toreo. Juan Belmonte es el toreo, como dijo en una ocasión Y, Pepe Luis Vázquez. y esto que me contabas en alguna ocasión que toreaba desnudo, ¿verdad? Bajo la luna, Pues mira, a es colación decir, de esto, sí, en en Tablada, en Triana, es Sevilla. decir, claro. Fíjate, es curioso porque además todos los tontos enfáticos que ahora tratan de cuestionar la figura de Juan Belmonte incluso cuestionan la épica de sus inicios. La épica de su inicio era que en la zona de Sevilla, Sevilla tiene un barrio que es un barrio depauperado,
que es un barrio que además le otorgó precisamente músculo a la épica de Juan Belmonte, que es Triana. Para llegar de Triana a la zona de Tablada, que era donde se asentaban los toros antes de lidiarse en la Real Maestranza de Sevilla, pasaba el río Guadalquivir, de modo que esos muchachos, ahitos de aventura y en cierta medida enarbolando siempre esa constitución que supone lo heroico, pues lo que hacían era cruzar a nado el río Guadalquivir. Lo que hacían para cruzarlo a nado, naturalmente, es que se despojaban de la ropa, y con objeto de que no se mojase la ropa la solían llevar en una mano sobre la cabeza, nadaban a braza hasta ganar la otra orilla, y a partir de ahí lo que hacían, incluso muchas veces con objeto de que los toros no les rompieran los tejidos, en tantas ocasiones incluso compuestos de harapos y de tanto roto, bueno, pues con todo y con eso, lo que hacían era torear desnudos. Y hay una épica de fondo fantástica, es decir, rozaban piel con el toro. Ese es uno de los grandes legados de Juan Belmonte. De hecho, Juan Belmonte como torero se desarrolla en Tablada. En la espesura de la noche, dado que no ve al toro y él lo desarrolla en su propia tauromaquia, y yo lo pongo de relieve en mi libro, él lo que nos dice es que su toreo, en cierta medida, que desdice por completo el toreo anterior, él se basa en rudimentos sobre los que además la tauromaquia de sus años a él no le afectan en absoluto, no le presta ninguna atención. Es decir, el peso inhibitorio de todos esos años de tauromaquia en él no hacen nido. Él se limita a proyectar su propia tauromaquia, y lo que nos dice es que con objeto de mantenerse lo más cerca posible del toro, dado que no lo veía muchas veces en la espesura de la noche, trataba de tener la proximidad del toro piel con piel, trataba de alabear los pases, es decir, de dotarlos de cierta circularidad, de mantener el engaño siempre en los ojos del toro, con objeto de que el toro no perdiera el señuelo del capotillo que él llevaba, que muchas veces era incluso una camisa. Es decir, a partir de ahí se está de forma larvada generando el toreo moderno, desde una beta netamente clandestina, de ahí el matiz puramente romántico del toreo moderno. Pues de todo eso, los tontos enfáticos, como te digo, Luis, tratan de alguna manera de desasirnos de eso, y empiezan a cuestionar la veracidad de los testimonios de Tablada, que son absolutamente contrastados. Incluso tratan de cuestionar la obra angular del belmontismo, que es el libro de Manuel Chávez Novales, en el que este hombre, que es un hombre que se caracteriza por ser eminentemente un periodista, lo que hace es una novela biografiada de Juan Belmonte, en la que no falta la verdad, en la que todos los testimonios y todos los personajes que pasan por la novela son absolutamente veraces y son auténticos, y todo lo que en ella se narra es hasta táctil, es tangible. Bueno, pues como te digo, Luis, los tontos enfáticos incluso ponen en cuestión eso. Fíjate si es en este caso imprescindible el salir a luchar contra tanto memo adventicio. ¿Y por qué tenía que torear clandestinamente? Pues por la sencilla razón de que él era un hombre depauperado, era un hombre que no tenía padrino, como se dice actualmente. Mientras Joselito iba a los tentaderos de alguna manera en una situación absolutamente boyante. No en balde era el hijo de un torero como fue don Fernando el Gallo, era hermano de un torero de cierto relieve en esos años, como fue Rafael. Era un niño, en cierta medida, pues bienvenido en todas las fincas ganaderas. Es decir, a Joselito se le abrían las puertas de par en par. Pero Juan Belmonte era un rebelde indómito, era un ácrata, era un ser convulsivo, que como toda la pandilla del barrio San Jacinto de Triana eran, como ya hablamos en alguna otra ocasión de nuestras emisiones, eran gente, pues en cierta medida, caracterizada prácticamente por ser tildados casi como exconvictos. Era gente que lamentablemente estaba pues postergada y manumitida a un producto puramente residual. Entonces, fíjate si la lucha de Juan Belmonte fue una lucha denodada, y una lucha que finalmente arrojó pues felizmente como producto el toreo moderno, el toreo de hoy, que naturalmente liba de la masa angular y artística que supone el temple, la ligazón, la cadencia, el ritmo y el elevar el toreo a condición puramente artística. Fíjate si es importante el legado de Juan Belmonte. ¿Y se sabe, Francisco, en Triana exactamente el lugar donde toreaba clandestinamente Sí, o...? sí, claro, sí, Sí. sí, es lo que actualmente es, pues eso, la zona de Tablada. Hoy aquello Ujú. es una zona, incluso hay un barrio en lo que es la zona de Tablada, porque naturalmente, pues 100 años después, la semblanza de aquellas tierras, pues inevitablemente también han cambiado. En Claro. un determinado momento incluso fue un lugar también de operaciones aeronáuticas. Incluso allí despegaban pues los aviones de la época y demás. Era un espacio
de alguna manera vinculado al entorno puramente ganadero, pero luego eso con el tiempo naturalmente fue cambiando. Pero sí, por supuesto, y hoy Triana todavía respira en cierto modo productos en los que todavía palpita de fondo naturalmente, y no dejará de hacerlo jamás la figura de Juan Belmonte, por supuesto, y de toda la pandilla de San Jacinto, porque Juan Belmonte eso además siempre lo mantiene muy vigente, y él lo dice, es decir, que él fue torero en cierta medida gracias a la atmósfera del barrio de Triana en el que él se desarrolló, y a toda la pandilla de ácratas insurrectos de la que él formaba parte. Perfecto, Francisco. Me gustaría preguntarte cómo andas de tiempo. ¿Continuamos? ¿Ya llevamos o estás? No, me parece perfecto. Yo lo digo Sí. más que nada por tu audiencia, Luis. Yo creo que es importante también que la audiencia, pues, como decía Juan Belmonte, hay una frase fantástica en este sentido. Cuando la audiencia estaba más o menos entusiasmada, los públicos que iban a verlo estaban entusiasmados, al cabo de la corrida, claro, había gente que se aproximaba a él y decía, maestro, ¿podía haber usted continuado? Y decía Juan Belmonte, bueno, el que quiera más, que vuelva mañana. Yo creo que es importante que nosotros también a la audiencia, si hay alguien interesado en continuar, que también les digamos bueno, que vuelvan mañana o que vuelvan en otra ocasión, si te parece, Luis, con objeto incluso de no aturdirles a ellos. Claro, que le pongan pausa y Yo creo que es pueden. importante y que eso es, que metabolicen, es muy importante a mi juicio, Luis, que en este caso metabolicen todo aquello de lo que hemos hablado y que por supuesto, vamos a ver, yo no pretendo hacer proselitismo, no pretendo en este sentido que la gente crea a pies juntillas lo que digo. Honestamente, me ha llevado mucho tiempo, me ha llevado mucho esfuerzo, me ha llevado mucho estudio el llegar a finalmente, pues, a las conclusiones a las que he llegado. Pero yo a lo que les invito es que a ellos estudien, es decir, que mi testimonio lo tomen como uno más entre tantos otros, que lo estudien y que, bueno, que en cierta medida ellos evidentemente terminen sacando sus conclusiones, Luis, pero que le presten atención, porque lo curioso de la cámara, como te digo, es que si algo pretende es, de alguna manera, incluso imposibilitar que este discurso salte a las redes. Por eso, gracias a ti, que eres pues el gran Cicerone y eres el gran mecenas de determinados autores a los que naturalmente se les corta el paso porque lo que dicen es políticamente incorrecto, a ti te debemos que nos otorgues voz y que nos otorgues en cierta medida imagen a todos aquellos que tenemos tanto que decir y que tenemos tantos aspectos que corregir con respecto a las derivas que la lamentable opinión pública trata de enarbolar como auténticas cuando no lo son. Pues te agradezco como siempre, Francisco. Tengo nada más dos preguntas y si quieres, Claro, adelante, sí, sí. perfecto. Una duda que tengo es, es obvio que estás muy, muy documentado. ¿Qué tan difícil es encontrar documentación al respecto? Porque tú hablas bastante de, pues, las suertes que llevaban a cabo toreros de hace 100 años y como bien mencionas, pues me imagino que no hay mucho material eh, en video. No, no sé, corrígeme si estoy equivocado. Es decir, ¿en qué te basas? ¿Te basas en crónicas de la época, en eh, aficionados que escribían para periódicos de la época, de toros? Es decir, ¿cómo te documentas, Francisco? Que es algo que a mí me interesaría también adentrarme en ese mundo. ¿Qué tan difícil es encontrar información hoy en día al respecto? Bueno, es una tarea de documentación efectivamente de fondo, Luis. En este caso hay que hacer una barredura absoluta sobre hemerotecas, videotecas, testimonios. Incluso ten en cuenta que yo tuve la inmensa fortuna de llegar a coincidir incluso con no ya solo grandes aficionados, sino grandes profesionales. En este sentido, efectivamente, es un cúmulo de factores. Dado que imágenes, efectivamente, las imágenes que hay son muy pocas y en muchos casos muy cuestionables porque incluso inducen a equívoco. De hecho, hay gente que lo que ve son fosfenos dentro de la propia imagen, ni siquiera ven lo que realmente la salienta de fondo. El testimonio de los que vivieron en aquella época es imprescindible. Es decir, tanto los testimonios a favor como los testimonios en contra, es decir, testimonios de parte en uno u otro sentido, porque además muchos de los críticos de la época se caracterizaban porque no tenían ambajes a la hora de proyectarse como partidarios de uno o de otro torero. Lo que pasa que es ahí donde hay que hacer un proceso precisamente emulsivo, según el cual, bueno, pues naturalmente te documentas en un sentido, te documentas en otro y tratas naturalmente a partir de ahí de crear la dinámica que a través del laboratorio, a través del microscopio que te permite incluso diseccionar cada una de las frases de uno u otro
crítico de la época te permita extractar conclusiones. Y en este sentido es lo que he hecho. He leído la práctica totalidad de las crónicas de la época, tanto de Joselito como de Belmonte. Me he documentado con anterioridad a ellos, con posterioridad naturalmente a ellos. Y al final todo eso es lo que ha arrojado como excipiente las obras que en este caso, pues bueno, gracias a ti he podido presentar, como son Contrarrevisión del Toreo por un lado y actualmente por Alusiones. Es decir, es una tarea de fondo, Luis, es una tarea además de muchos años, es una tarea de redescubrimientos, es decir, porque a un descubrimiento concreto se le suma otro posterior. Ha habido incluso autores posteriores a la propia época de estos dos toreros que han tratado de enarbolar según qué serie de tesis. Es el caso de José Alameda, por ejemplo, y vemos en este caso que marra por completo. Pero yo me he ido también incluso a testimonios de gente que logró coincidir, sobre todo con Juan Belmonte, porque Joselito fallece en 1920 y las personas con las que logré coincidir, que en su momento conocieron a Joselito, ya eran muy mayores cuando yo les conocí. Te hablo de personas a las que conocí hace 30 años, pero que todavía me legaron el testimonio de Joselito. Y luego, además, creo que es importante en la tarea del investigador el ser lo suficientemente neutral y el ser lo suficientemente capaz de mirar desde una beta alejada todo aquello con objeto de no contaminarlo desde tus propias inclinaciones. Lo que sí que es cierto que a mí me cabe la satisfacción de que mi inclinación nace una vez que estoy documentado, una vez que he adquirido todo el légamo en este caso, de datos que precisaba, es cuando realmente puedo decir abiertamente y, por supuesto, y manifiestamente que yo me declaro y me confieso belmontista, pero porque estoy muy documentado con respecto a todo lo que he logrado ir enarbolando en una y otra línea. Y en este sentido, y si me lo permites, a colación precisamente de lo que me comentabas, no basta solamente con los testimonios escritos, sino o con los testimonios que pueda haber a nivel de imagen. De Belmonte hay muy poca imagen. Se da la curiosa circunstancia de que los tontos enfáticos, a los que me he referido tanto y tanto me referiré, los tontos enfáticos pretenden de alguna manera resumir la figura de Belmonte a través de las escasas imágenes en vídeo que hay de él, que con respecto a su toreo, y lo digo en mi libro, representa un 0,01% de su vida profesional. ¿Tú crees que alguien con un 0,01% puede ser resumido? Aparte de ser una auténtica irreverencia, es de una estulticia absolutamente manifiesta, de una necedad sin límites, sin límites. Pero afortunadamente hay fotografías, afortunadamente hay testimonios, afortunadamente, pues eso, hay distintos grumos en los que basarte a la hora de poder observar cómo se arroja un excipiente que es el que te permite llegar a según qué serie de conclusiones, según qué serie de tesis. Si me lo permites, esto además lo termino con un testimonio que para mí fue esencial. Fíjate, esto se produjo, no lo olvidaré jamás, se produjo en 1993. Yo en ese momento, bueno, pues por distintos azares estaba colaborando con una cadena televisiva, Canal Plus en España, que emitía la Feria de San Isidro en riguroso directo. Y esa Feria de San Isidro, uno de los comentaristas era un torero que para mí ha sido un torero clave, un torero esencial, al que yo he logrado ver, con el que he logrado mantener intercambio de pareceres y con el que felizmente incluso me puedo enorgullecer diciendo que incluso formé parte de su pequeño círculo de amistades, que es Antonio Chenel Antoñete. Y recuerdo que en uno de al cabo de uno de los programas surgió de fondo la figura de Manolete. Fíjate que te estoy hablando de hace 30 años, justo 30 años, esto fue en 1993, 30 años, Luis. Recuerdo que surgió la figura de Juan Belmonte. Yo no disponía de los datos de que dispongo a fecha de hoy. Yo era 30 años menor, yo tenía apenas, pues eso, 20 años, si me apuras. Y recuerdo que surgió la figura de Juan Belmonte, y en ese momento Juan Belmonte, pues naturalmente, se le consideraba con la rotundidad que su propio personaje daba de sí. Y yo, claro, fíjate, yo ya quizá con toda la irreverencia de la juventud, incluso cuestionaba el mito de Juan Belmonte y me dirigí al propio Antoñete y le dije, maestro, ¿pero realmente fue tanto Juan Belmonte? Y Antoñete, que era un hombre extraordinariamente lacónico, de alguna manera, muy limitado en sus palabras, en sus aseveraciones y en sus afirmaciones. Recuerdo que además era un fumador compulsivo y con el cigarrillo todavía en la boca. Recuerdo cuando yo le hice la pregunta, se me quedó un instante mirando y a pesar de que él me clavaba las pupilas, yo observaba que en ese momento estaba en una especie de ámbito divagatorio y recuerdo que me miró y me dijo, cuando yo le pregunté, ¿realmente Juan Belmonte fue tanto? Se limitó a permanecer en silencio durante un instante, exhaló una última bocanada del cigarrillo y me dijo, no, fue más. Yo recuerdo que aquello me impactó sobremanera, Luis. Me impactó sobremanera, no me dijo mucho más. Se limitó a decirme, no, fue mucho más.
Pero yo viendo el toreo de Antoñete, que el toreo de Antoñete además lo he mamado desde bien temprano, que de hecho además traté de constituirme incluso en un émulo de él, conociendo el toreo de Antoñete y diciéndome aquello de no, fue más, dije, hay que arañar mucho más sobre la superficie relacionada con Juan Belmonte, hasta que felizmente he llegado a la conclusión que he llegado a fecha de hoy. Y efectivamente, no solamente Antoñete y con anterioridad Manolete, y con anterioridad Victoriano de la Serna, y Fernando Domínguez, y Cagancho, y Curro Pulla, y Rafael Vega de los Reyes Gitanillo de Triana, y con posterioridad Curro Romero, y Rafael de Paula, y hoy Juan Ortega. Todos ellos son consecuencia de Juan Belmonte. José María Manzanares, padre, todos son consecuencia de Belmonte, pero no solamente ellos, que son de alguna manera quizá quienes mantienen el matiz más vigente a efecto de los pequeños resortes que le dan masa nutricia al toreo de Belmonte, sino todos los toreros que luego han hecho historia y que han seguido una corriente quizá más estructurada y más regular, como puedan ser, pues qué sé yo, por irnos a toreros más o menos próximos, Julián López el Juli, o Alejandro Talavante, o Miguel Ángel Pereira, o Daniel Luque, es decir, todos ellos mantienen el magma de Juan Belmonte, todos. Por lo tanto, fíjate si ha sido grande Juan Belmonte. ¿Quién se acuerda hoy de Joselito? Salvo un torero pues absolutamente obnubilado por unas historias mal deglutidas, como es el caso de Morante de la Puebla, que se declara gallista, cuando luego el toreo que lleva a colación, pues evidentemente es un toreo que respira por otros poros. Te quiero decir, fíjate si es grande la figura de Juan Belmonte. Mi última pregunta, Francisco, me gustaría saber de los toreros actuales, si pudieses escoger a solo uno que Mm. emule toda esta, que traiga consigo toda esta influencia belmontista en cuanto a la técnica, en cuanto a la filosofía, alguien que los toros sea una total liturgia y que lo represente, ¿quién sería y por qué desde tu punto de vista? Me imagino que son varios, pero si uno solo, ¿quién? Realmente el legado de Juan Belmonte de alguna manera se hacen depositario de él todos los toreros. Esta es Ujú. una pregunta además que es muy recurrente en mis apariciones en distintos coloquios, organigramas y programas y demás. Es una pregunta que se da con bastante frecuencia. Y siempre digo lo mismo, Luis, es decir, todos son depositarios del legado de Juan Belmonte, absolutamente todos, porque Juan Belmonte además es que de alguna forma incluso hace que el mundo de los toros orbite en otra dirección, le da una vuelta de tuerca. Es decir, el torero que hasta entonces era un tipo más o menos estereotipado, era un individuo que respondía a un tipismo muy concreto, él lo manumite y lo convierte en otra cosa completamente diferente. Juan Belmonte devuelve al torero a su siglo, es decir, Juan Belmonte hace del torero un héroe, pero un héroe perfectamente contemporáneo con su tiempo. Porque del mismo modo que el torero con anterioridad era una especie de ente que vivía al margen del resto de la sociedad, Juan Belmonte incluye al torero en la sociedad. Pero eso sí, como héroe soluble en esa sociedad, pero en cierto modo al margen también de ella. Y actualmente todos los toreros beben, todos, absolutamente todos beben de Juan Belmonte. Ahora bien, si hay un torero que tiene una intencionalidad de fondo absolutamente manifiesta en esa dirección, te hablo de un torero contemporáneo, porque ha Sí, habido claro. muchos en los últimos años que naturalmente han estado en esa línea, pero si hay un torero joven, muy joven, con objeto de que observemos su proyección a largo plazo, que bebe, que liba y que naturalmente es pues un exponente directamente eh, extraído del concepto puramente belmontino, es Juan Ortega. Se llama Juan Ortega. Es un torero sevillano, tiene apenas 30 años, si no me equivoco, y es un torero que sobre todo, al margen de que su desarrollo a nivel de carrera llegue a una cota o llegue alta, en Juan Ortega lo que pongo de relieve y pongo de manifiesto es la intención. Yo cuando veo a Juan Ortega, cuando observo su toreo, observo que lo que está intentando es esa trascendencia que puso de relieve y de manifiesto Juan Belmonte, porque el resto de los toreros en ocasiones se distraen quizá con el matiz competitivo de estar por delante de uno u otro torero y terminan de alguna manera pues haciendo eso que vulgarmente se llama un brindis al sol, es decir, terminan luego incluso realizando algún tipo de actividad que se sale un poco de la ortodoxia. Pero Juan Ortega, la intencionalidad de fondo de Juan Ortega es una intencionalidad absolutamente pura que el IVA de Juan Belmonte y ascendiendo aguas arriba, pues el IVA del propio barrio de Triana, que es donde está en cierta medida, a mi juicio, el secreto desde el que toma proyección Juan Belmonte y desde el que a fecha de hoy pues, toma proyección Juan Ortega. Da la sensación de que para torear bien hay que llamarse Juan,
Pues no estoy muy seguro, pero bueno, hay tantos nombres que han toreado tanto y tan bien. Juan, Manuel, Francisco, Victoriano, Fernando, hay muchos, esa es la verdad. Pero bueno, en el caso de los toreros actuales, si me preguntas por uno, a fecha de hoy, lo que tengo muy claro es decir, al margen de que alguna tarde pueda faltar inevitablemente a algún cartel taurino, si en ese cartel el nombre que aparece es el de Juan Ortega, ya te adelanto, Luis, que yo voy a estar ahí. Pues lo voy a empezar a buscar, a investigar sobre él. Observarás, si investigas sobre Juan Ortega, observarás que todo su objetivo pasa por hacer las cosas muy despacio, muy Claro. despacho, con mucha cadencia, con mucho ritmo. Y ese es el verdadero valor de fondo del toreo, la lentitud, Juan. La lentitud, que es un legado puramente belmontino. Lentitud, despaciosidad, ritmo, cadencia. Ya lo estoy aquí googleando. Juan Ortega, para mi tarea para el fin de semana, al menos tener ya una imagen de él física, perfecto. Juan Pues Ortega, un gran torero, te va a llamar la atención, ya lo verás. Francisco, me quedan, pues, mira, traigo como siempre bastantes notas y podría yo estarme aquí Yo creo que otras 2 horas. es importante que digamos lo que le dijo Juan Belmonte, como digo, a ese aficionado. El que Sí, quiera más, que vuelva mañana, Luis. Yo creo que es claro, porque es importante. un mundo fascinante Lo es, lo es. y aunque estemos hablando de temas que ya hemos hablado en otras emisiones, pues siempre surge Y sobre todo, algo mira, nuevo. si me lo permites, creo que es importante en una época tan virtual, en una época tan evanescente, tan volátil, tan poco táctil, tan intangible como la actual, el hecho de volver sobre una liturgia en la que todo se troquela piel con piel, en la que todo tiene tal autenticidad, en la que inevitablemente la vida es capaz de ponerse en almoneda, no a través de una fórmula que te permite, pues eso, vivir una realidad paralela. Aquí no hay inteligencias artificiales, no, hay un hombre en comunicación directa con la naturaleza a través de la fiereza que pone de relieve un toro, y es un hombre tratando de alguna manera de reivindicar su legado, su arte, su vida, su proyección, y como decía Pompeyo y recogía Plinio el Viejo, y vuelvo a repetir, Luis, es aquello de vivir no es necesario. Navegar es necesario. Torear es necesario. Escribir es necesario, Luis. Cargar la suerte. Imprescindible. Siempre tiene que cargarse la suerte. Pero no con la mala deglución que se hizo del término, como bien sabes, y del que también hablamos, sino cargar la suerte en puridad. Cargar la suerte como la cargó Juan Belmonte. Es decir, poniendo toda su vida sobre ese tapete, sobre esa apuesta, y jugándoselo todo a rojo o negro sin mirar atrás. Cargar la suerte. Eso es cargar la suerte. Pues Francisco, no me queda más que agradecerte. Aquí ya sabes que siempre tienes una puerta abierta, así que esto El es un agradecimiento es hasta mío, Luis. pronto, un hasta Sin pronto. duda, por supuesto. Mm, Sí, sí. Ya Cuento nos contigo. veremos para otra emisión para seguir hablando de toros y estoy pensando en dejar este canal nada más para hablar de toros y música. Ya la literatura Bueno, ya se dijo lo que se tenía que decir, ¿no? Pero aún, bueno, aún hay mucho que decir. Aún hay mucho sí, que decir, Luis. Aún hay mucho que decir. Lo bonito y lo curioso de todo esto es que sí que es cierto que el mundo de los toros, entre otras cosas, pues posibilita que grandes artes como la de la música y la literatura, naturalmente tengan su propio asentamiento en derredor de este mundo tan auténtico, tan capaz y sobre todo tan ilustrativo y tan emocionante como es el mundo de los toros, sin duda. claro. Pues Francisco, como dirían los toreros antiguos, que Dios reparta suerte, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Que Dios reparta suerte, y ya lo dijimos en otra de nuestras Ujú. publicaciones, y las cornadas. Que Dios reparta suerte y las cornadas. No le Así vayan a es. tocar todas al mismo. Pues un abrazo, Francisco. Seguimos en Enorme, comunicación. enorme. Un Amigos, abrazo enorme para ti. amigos, muchas gracias y nos vemos en otra emisión. Hasta luego.